Hola, comenzamos con el tema 2, los movimientos de la Tierra, consecuencias climáticas de estos movimientos. Y vamos a ver, en principio, un poco la Tierra dentro de lo que es el sistema solar como un sistema abierto. Y esta Tierra se localiza dentro de lo que son los planetas interiores o terrestres, que son los que están más cercanos al Sol. El diámetro ecuatorial de la Tierra es 12.756 kilómetros, lo tienen aquí. Y a escala del sistema solar, la Tierra es muy pequeña, como vimos en la diapositiva anterior. El diámetro ecuatorial, fíjense que representa un 3.4% de la distancia de la Luna y un 0.009 de la distancia del Sol. Esto es importante a la hora de definir justamente esta condición, la radiación o la energía que llega a la Tierra. En relación con el tamaño de las formas de la superficie, la Tierra es muy grande. Fíjense que si hablamos de la elevación máxima, el diámetro ecuatorial es un 0.07%, mientras que la profundidad máxima, que es 11.033 metros, es 0.09% de lo que sería el diámetro ecuatorial. En relación a la forma de la Tierra, surge la pregunta de que si la Tierra es redonda. Surge la pregunta no porque seamos terraplanistas, sino porque en realidad la Tierra se asemeja más a lo que es un geoide. Y otra aproximación a la forma de la Tierra es lo que se considera como un elipsoide. ¿Qué es lo que me interesa de esto? No les vamos a pedir la definición de lo que es un geoide, la tienen acá, pero sí me interesa que sepan que el modelo matemático, que sería el elipsoide, es el que mejor se ajusta al geoide, y sobre este modelo matemático se va a definir la red de meridianos y paralelos. No es tan sencillo como se los estoy explicando ahora, es cuestión de geodesia, de cartografía, cuestión de proyecciones cartográficas, pero sí es importante que tengan en cuenta esto en relación a lo que es la forma de la Tierra. ¿Alguna vez escucharon que la Tierra es achatada en los polos y abultada en el ecuador? Para los que sí, lo que está representando esta afirmación es justamente el elipsoide. Sobre este elipsoide se trazará la red de paralelos y meridianos. Lo vemos en la figura, esta que les indico acá, donde si comparamos los dos ejes o semiejes, el semieje menor y el semieje mayor tienen una diferencia. Es una diferencia de 0.3 entre uno y otro, pero fíjense que en esta imagen de acá tenemos que el diámetro polar mide 12.714 kilómetros, mientras que el ecuatorial, que era que hablábamos hoy en las filminas anteriores, es de 12.756. 42 kilómetros mayor que el diámetro polar. Empecemos entonces con las líneas de referencia y coordenadas geográficas, ¿no? En este caso, dos líneas de referencia importantes son el eje polo norte, polo sur, ¿sí? Que es una línea imaginaria que une los polos a través del centro de la Tierra, y la línea del ecuador, ¿sí? Que es el plano perpendicular al eje de la Tierra y al eje polo norte, polo sur, y que pasa por también su centro. Junto con el ecuador tenemos lo que vamos a denominar plano ecuatorial y que lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos los movimientos de la Tierra. Teniendo en cuenta estas dos líneas anteriores, se trazaron o se trazarán el resto de las líneas que constituyen la red geográfica. ¿Para qué? Para determinar la posición de puntos sobre la superficie de la Tierra. Entonces, las que vamos a denominar paralelos son conjuntos de círculos completos trazados en sentido este-oeste y que están paralelos al ecuador. Estos son círculos menores, el único mayor es el ecuador, y estos, a medida que llegamos al polo, los círculos van a ser cada vez más pequeños en circunferencia. En cuanto a los meridianos, ¿sí? Van a ser trazados pasando por el polo norte, polo sur, y son conjuntos de semicírculos máximos, justamente que convergen en los polos. ¿Cómo se determina la localización de dos puntos en la superficie? Bueno, mediante la medición de distancias angulares, o sea, en grados, a lo largo de lo que serían esos paralelos y esos meridianos. Entonces, la latitud es el ángulo que se forma entre el ecuador y un paralelo X,
en donde estaría ubicado, donde quiero medir, y se mide ese ángulo sobre el meridiano. En el caso de la longitud, lo que vamos a medir es el ángulo formado entre un meridiano cualquiera y el meridiano principal, que sería el de Greenwich, a lo largo del ecuador. Medido, obviamente siempre tomamos el centro de la Tierra como punto de origen. Antes de proseguir con la localización de un punto, hay que tener en cuenta de que si bien las distancias angulares se mantienen, o sea, entre un paralelo y otro vamos a tener 2 grados, y entre un meridiano y otro vamos a tener 10 grados, las lineales no. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense en este dibujo que tenemos aquí. Si nosotros estamos posicionados a los 60 grados de latitud norte, lo que nos está pasando es que entre un paralelo y otro paralelo, la distancia en kilómetros es de 111. Si yo bajo de latitud, estamos en latitud de 30 grados, la distancia en kilómetros se mantiene. Y si yo sigo bajando al ecuador, la distancia en kilómetros se mantiene. El valor angular también es el mismo. O sea, va a separar esta de esta, vamos a tener la misma separación entre los dos paralelos en cuanto a valor angular. ¿Qué pasa con la longitud? La longitud es la que más varía. Fíjense que si nosotros estamos en el ecuador, tenemos una longitud de 1 grado entre esta línea, este meridiano y este meridiano, pero tenemos 11 kilómetros de separación. Si yo me voy a los 30 grados, voy a tener 96 kilómetros de separación de 1 grado de meridiano, mientras que si yo voy a los 60 norte voy a tener 56. Por eso hablo de que si bien las distancias angulares se mantienen, las lineales no. Acá tienen cómo varían. La latitud entonces proporciona la localización de un punto en el mundo en dirección norte o sur desde el Ecuador. ¿Sí? Norte o sur desde el Ecuador. Asimismo, el Ecuador divide lo que es el hemisferio norte del hemisferio sur. La latitud se expresa en medida angular y varía de 0 a los 90. Les recomiendo aquí, antes de proseguir, un video explicativo del director de gestión del planetario de la ciudad de La Plata, Diego Bagú, que les dejo en el Moodle, donde él explica la red de paralelos y meridianos y cómo localizar un punto en esta red y en el planeta Tierra. Lo que ven en esta figura es el monumento a la mitad del mundo, que se encuentra en Quito, Ecuador, y que hace referencia justamente a la línea ecuatorial que pasa por esa ciudad. La longitud también es una medida angular y se mide a partir del meridiano de Greenwich. ¿Sí? Este meridiano divide la Tierra en el hemisferio oeste y en el hemisferio oeste, occidental u oriental. Y es sustitutivo, bueno, fue sustitutivo del meridiano de París, corresponde justamente a una circunferencia imaginaria que une los polos, así como el resto de los meridianos, pero en este caso se toma como convención y meridiano principal o meridiano cero o inicial, a partir del cual se mide hacia el este y hacia el oeste longitudes que van de 0 a 180. En esta figura lo que vemos justamente es una figura si nosotros estuviéramos ubicados en el Polo Norte, mirando a la Tierra desde arriba. Justamente lo que les decía, a diferencia de la latitud que vimos anteriormente, los valores angulares, donde los valores angulares llegan a 90 grados, de 0 a 90, al Ecuador 0, 90 al Polo, el caso de la longitud, al ser círculos máximos tenemos de 0, que es justamente la línea de Greenwich, que es el primer meridiano, y hasta 180, ¿sí? Ya sea hacia el oeste o hacia el este. En esta imagen lo que vemos son justamente latitudes o líneas imaginarias que corresponden a latitudes importantes a tener en cuenta en la materia. Estas sí, se las tienen que saber de memoria. El Ecuador, la línea del Ecuador, que es 0 grados. Los trópicos, que tanto el de Cáncer,
que está ubicado en el hemisferio norte, como el de Capricornio, que está ubicado en el hemisferio sur, están ubicados a los 23 grados 27 minutos, ¿sí? O lo pueden encontrar como 23.5 grados. Luego tienen el círculo polar antártico y el círculo polar ártico, ambos ubicados a 66,33 sur, o lo pueden encontrar también como 66.5, y los polos, el polo sur y el polo norte, que están a los 90 grados. Bien, entonces, después de definir un poco y hablar de la latitud, de la longitud y algunas características a tener en cuenta, podemos definir la localización de un punto. Fíjense que acá tienen la respuesta, 60 norte, 60 oeste, 50 norte, pero ¿cómo llegamos? Llegamos justamente, la longitud de 60 es que estamos a 60 grados en valor angular del primer meridiano o meridiano de Greenwich, al oeste. Mientras que la latitud la definimos a partir del ecuador, que estamos en 0, con un valor angular hacia la línea de 50 imaginaria, paralelo, de 50 norte. De esta manera obtenemos la localización de un punto en el globo terráqueo.